de hierro, y también, bueno, el eculizumab. El eculizumab, también como lo conocemos, es un anticuerpo monoclonal completamente humanizado, es híbrido de IgG2 e IgG4, que va dirigido específicamente contra C5 para que no se pueda escindir en las formas A y B. Es útil principalmente para la variedad hemolítica, que como les comento no es la forma más común aquí en México, y es un tratamiento relativamente caro por cada paciente, cuesta aproximadamente $400,000 al año y es un tratamiento que tiene que darse de por vida. A diferencia, por ejemplo, el costo promedio del trasplante en los primeros 100 días es aproximadamente $20,000 por paciente. Entonces, bueno, aquí podemos ver justamente en qué punto actúa el eculizumab. Entonces, justamente por eso se decidió hacer este estudio. Es un estudio prospectivo, se tomaron pacientes de 2 centros diferentes, por un lado de Puebla, del Centro de Hematología y Medicina Interna, y también del Hospital Universitario de Nuevo León. Fueron 6 pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna hipoplásica, definida como aquella que tiene una celularidad menor al 10%, a nivel de la médula ósea. Y como les digo, es la forma más común aquí en México. Todos los pacientes tuvieron una puntuación de Karnofsky de 100% al momento del procedimiento y se realizó el método mexicano de acondicionamiento que ya ha sido descrito previamente también por el doctor Ruiz. Este método está basado en los encontrados, por ejemplo, en Jerusalén, que es un método, en el caso de México es más barato con medicamentos que son más fácilmente accesibles. Se realizó aféresis mediante citometría de flujo. Para todos se realizó numeración de leucocitos, de células mononucleares y de CD34, y eso se hizo mediante el anticuerpo monoclonal HPCA2. Y bueno, en dado caso de que hubiera un mismatch, en el caso del sexo se hizo FISH para identificación de cromosomas X y Y. Si fue en caso contrario, en el caso de ABO, fue citometría de flujo, y si no se presentó ninguno de los dos, marcadores polimórficos, por ejemplo, con short tandem repeats. Y bueno, el estudio de biología molecular se realizó al diagnóstico 30 días después del trasplante y cada 3 a 6 meses posterior al mismo. Y bueno, como podemos ver, aquí tenemos todos los pacientes del 1 al 6. Podemos ver que principalmente fueron hombres, 4 de 6. La edad diagnóstica está de acuerdo al promedio que encontramos habitualmente, 30 a 50 años aproximadamente del diagnóstico. Podemos ver que todos contaban con hipocelularidad, solamente un paciente contó con hemólisis. De los datos más importantes podemos ver que hubo una respuesta aguda y crónica en el caso de la respuesta contra el tejido que se trasplantó. Podemos ver que se presentó la forma aguda en el caso de un paciente y la forma crónica en el caso de 2 pacientes. De estos, lamentablemente, uno fue el que falleció. Se define como la forma aguda aquella que se presenta en los primeros 100 días y la crónica posteriormente. Todos fueron con pacientes HLA completamente concordantes. Podemos ver que el diagnóstico de la hemoglobinuria se hizo en 2/3 partes por citometría de flujo, identificando a CD55 y CD59. En el caso del otro tercio fue con prueba de Ham y con prueba de hemólisis. Las edades se encontraron de 25 a 48 años, el promedio de 37. El allotrasplante se realizó aproximadamente 5.4 por a las 6 células CD34 positivas en una a 3 aféresis, principalmente fue en una. Como les mostré hace un momento, 5 pacientes se presentaron vivos entre 330 a 3.150 días después del trasplante, con una media de 1.437. La enfermedad, como les digo, de injerto contra huésped se presentó de forma aguda en 1 y de forma crónica en 2. Aquí, como podemos ver, para el día 330, lamentablemente un paciente falleció, pero con el paso de los meses podemos ver que, por ejemplo, hasta el mes 100 todavía continuaban pacientes con vida. Entonces, como les había comentado al inicio de la plática, han habido múltiples cambios en el tratamiento con el paso del tiempo. Es muy importante considerar el aspecto económico para saber cuánto dinero se puede estar gastando por cada paciente, y es por eso que el eculizumab, que tiene que dar de por vida, tal vez no sería la mejor opción. Sobre todo aparte en México, porque es más útil para las variedades hemolíticas, que no es la más común en el país. Como les mostramos ahorita, la supervivencia se dio en el 83% de los pacientes a largo plazo. Sin embargo, el reto más importante en estos momentos es identificar realmente qué pacientes se pueden beneficiar con este tipo de allotrasplante. Y aquí solamente para hacer una pequeña comparación, de las terapias más utilizadas, por ejemplo los andrógenos, cuestan aproximadamente $3 por día.
En el caso del curso de la globulina antitimocítico serían $10,000 aproximadamente, el liculizumab, como les mostré, $400,000 por año, y en el caso del trasplante únicamente $20,000. Entonces sí sería conveniente considerarlo para la terapéutica. Entonces, en conclusión del trabajo, podemos decir que los pacientes con la forma hipoplásica pueden ser alotransplantados con seguridad, empleando pues, justamente el trasplante alogénico. Los resultados a largo plazo son adecuados y la relación costo-beneficio es razonable. Este fue el artículo recientemente aceptado por Hematology. Aquí lo pueden ver. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con el área básica, en primer lugar, se titula el trabajo Bone Marrow Cells in Acute Lymphoblastic Leukemia Create a Pro-Inflammatory Microenvironmental Influencing Normal Hematopoietic Differentiation Fate, de los autores Vilchis Ordóñez, Contreras Quirós, Vadillo y colaboradores, y presenta a la doctora Pelayo, por favor. Buenas noches, muchas gracias por su presencia y desde luego muchas gracias a AME por el privilegio de habernos distinguido con este premio en ciencia básica. Corresponde el trabajo a la investigación de Armando Vilchis Ordóñez para sus estudios de maestría en ciencias y ha sido especialmente una delicia trabajar en todo momento compartiendo responsabilidad tanto en el diseño como en la conducción de la investigación con la doctora Briseida López Martínez del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Comenzaré diciendo lo que ya todos en este foro saben, que es de dónde provienen las células linfoides y mieloides que circulan en la sangre periférica. Y esto es a partir de una célula troncal hematopoyética que reside en la médula ósea en nichos especializados, se diferencia gradualmente una célula multipotente y a partir de ahí, de forma continua, se van generando poblaciones que son conspicuas y que van cambiando en términos de potenciales de diferenciación. De nuestro interés es el estudio de linaje linfoide de células B o de células T en situaciones aberrantes como son la leucemia linfoblástica aguda, en donde se pueden reconocer blastos que corresponden a fenotipos pro-B, pre-B o pro-B, pre-B o inclusive fenotipos que tienen expresión aberrante de genes mieloides, como es el caso de CD13. A partir de cada uno de los precursores en la médula ósea se puede generar leucemia en modelos experimentales y desde luego creemos que en el humano también, por lo que hemos clasificado a esta particular enfermedad como una enfermedad que no tiene jerarquía hematopoyética aparente. Es crítico mencionar que la complejidad de la enfermedad se debe a que, además de haber más de 200 aberraciones genéticas que influyen en las decisiones del linaje, hay una hematopoiesis leucémica que todo momento corre paralelo a una hematopoiesis normal y de especial interés a un microambiente que aparentemente comparte nichos leucémicos o nichos normales. Nosotros hemos estado por varios años interesados en conocer cuál es la comunicación entre células leucémicas y células normales y desde luego cuál es su interacción con los diferentes nichos microambientales que permiten un equilibrio y durante el surveillance y después un desequilibrio cuando debuta la enfermedad. Entonces, para ello necesitamos estudiar la médula ósea y consiste especialmente de 3 nichos que soportan la hematopoiesis. El nicho probablemente quiescente y el más primitivo es el nicho endosteal, osteoblástico, que mantiene células normales en quiescencia, un nicho perivascular que le ayuda a la célula en actividad hematopoyética a mantenerse y también a transportarse después a la periferia, y un nicho reticular
en medio del cual se llevan a cabo todos los procesos de diferenciación graduales. Lo que Armando hizo en este trabajo fue tratar de responder si en el brote leucémico del debut hay señales que se mandan a partir de las células leucémicas hacia los nichos hematopoyéticos y que esto influya directamente sobre la hematopoiesis normal y tenga efectos detrimentales, digamos.